Bueno, ¿qué dice Lucas 18 del 9 al 14? ¿Quién lo quiere leer? Ok, yo la leo. Parábola Bueno, del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. bueno. Entonces, la parábola se trata de dos hombres, ¿cierto? Uno es fariseo, el otro el recaudador de impuestos o el publicano, como está en la versión de Patricia. El mismo Señor Jesucristo es el que está hablando. ¿A quién se dirige? ¿A quién va dirigida las palabras? Ahí en el versículo 9 dice, a algunos que confiando en sí mismos, va dirigida a esas personas que confían en sí mismos, que se creían justos y que despreciaban a los demás. A esas personas es que va dirigida la palabra que Jesús está hablando. A esas personas que se creen que son justos y desprecian a los demás, que confían en sí mismos. El Señor Jesucristo hace una comparación muy clara sobre lo que está pasando con dos hombres. Uno, el fariseo, y otro, el recaudador de impuestos. Y es una advertencia a la iglesia que está creciendo como cuerpo de Cristo y que, como hemos dicho siempre, el cuerpo de Cristo son muchos miembros diferentes, muchos miembros que van creciendo en niveles distintos, pero que son, hay personas que son fariseas, hay personas que no son obedientes, hay personas de todo. En la iglesia se ve gente de todo. Sí, pero estos fariseos, ¿quiénes eran? Los religiosos, los que se ocupan mucho de las leyes, del detallito, de qué es lo que está malo, de qué es lo que se salió de la ley. Y eran, fariseo quiere decir apartado, o sea, se apartan de Dios para seguir la ley. Entonces, los fariseos se creían tan justos, tan obedientes a la ley, que no miraban nada más. El Señor Jesucristo ahí los está describiendo perfectamente. Se creían mejor que los demás. Esos son los fariseos, los presumidos de sus conductas morales, éticas. Nosotros todo lo hacemos bien, nosotros todo lo hacemos perfecto. En cambio, el otro no, le da gracias a Dios por su superioridad, por su estado diferente al recaudador de impuestos. Ahí está en el versículo 11, dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, que son ladrones, o sea, yo no soy ladrón, que son malvados, o sea, malhechores, yo no soy adulto, yo no soy como eso de allá, ¿no? Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Se puso a orar consigo mismo. ¿Qué es ese comportamiento? Era gente que de una u otra manera se creían en un nivel superior a un recaudador de impuestos. ¿Qué eran los recaudadores de impuestos los publicanos? Era un grupo odiado por el pueblo porque era gente despreciada que engañaban, cobraban los impuestos, extorsionadores, traidores, recogían el dinero de los demás y se guardaban el resto, cogían más de lo que era. Entonces la gente no los quería, los estaban era sangrando su economía por los recaudadores de impuestos. Pero aquí hay una diferencia grandísima. Cuando entran a la presencia de Dios, el fariseo del que estamos hablando, que se cree más que los demás, llega y dice en el versículo 12, yo ayuno, mire, yo ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. O sea, yo voy a la presencia de Dios mostrándole lo que yo estoy haciendo. Estoy mostrando mis obras delante de Dios. Y ese comportamiento no es aceptable para el Señor, porque si nosotros nos damos cuenta del comportamiento contrario del recaudador de impuestos, cómo entra el recaudador de impuestos.
llega en el versículo 13 y dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, a cierta distancia como soy pecador. No me atrevo ni siquiera a alzar mi cabeza para mirar al Señor, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Entonces, el que llega con esas ínfulas de que yo soy el que doy y mire las obras que yo hago y mire mis logros y mire mis méritos y mire mis éxitos, es el prototipo del hombre religioso. Tiene una comprensión distorsionada de la justificación, de lo que es la justificación. Pensó que ser justificado a los ojos de Dios era como su propia justicia, como hacer su propia justicia. Añadió a la gracia, que es un regalo de Dios, porque la justificación es por la sangre de Cristo en la cruz que dio y perdonó todos nuestros pecados, porque de esa manera es que somos justificados, le agregó su propio mérito y a la fe sus propias obras. Además de la fe, además de la gracia, están mis obras, están mis méritos, están mis logros, está lo que yo hago. Ahí vemos dos tipos de personas completamente distintas. El otro, cómo llegó sin nada, sin ninguna obra, sino simplemente con un corazón totalmente dispuesto a ser perdonado. Entonces nosotros somos justificados, primero debemos ser justificados y después somos santificados. Nosotros no hacemos obras para ser justificados, nosotros somos justificados y hacemos buenas obras después de ser justificados. El complemento, sí. Exacto, nosotros somos primero justificados y después obras. No son primero obras y después justificados. Entonces debemos ser justificados primero y después santificados. Al ser santificados es que empezamos a crecer en ese conocimiento de Cristo, a conocer más la palabra de Dios, a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí como hijos de Él, ya bañados con su sangre, ya perdonados. Tita, ¿quieres decir algo? Sí, no estoy entendiendo, no entendí, fue bien ¿Qué no difícil entiendes? esa palabra. No, eso de justificado y después las obras, eso de justificado, no entiendo eso. Justificados quiere decir que Jesucristo murió en la cruz, padeció en la cruz y se sacrificó para que nosotros pudiéramos poder tener la relación con nuestro Padre Celestial. Era la única forma de ser justificados frente a Dios. Ser justificados es que nos hace justicia. Dios es justo. Nosotros no somos justos. Nosotros sin Cristo no somos justos. Porque en Romanos 3, si quieres vamos a Romanos 3 para entender un poquito lo que es la justificación. Porque cuando tú dijiste que ese fariseo era justificado, no entiendo eso. El fariseo creía que era justificado, o sea, que podía entrar a la presencia de Dios mostrando las obras que había hecho. Cuando él dice, yo ayuno, yo diezmo 2 veces a la semana, es mostrándole al Señor, mire lo que yo hago y de esa manera yo soy mejor que los demás. Entonces creía que el ser justificado quiere decir perdonado, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. La justicia de Dios es que Él tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios con nuestra propia justicia, que nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia, la asemeja como un trapo de inmundicia a la justicia humana. Entonces nosotros teníamos que tener a un Salvador, a una persona que fuera el que pagara por nuestros pecados, el que nos rescatara de la oscuridad. Ese fue el Señor Jesucristo, el que entró como juez, pagara todos los pecados, absorbiera todo lo malo y pudiéramos nosotros tener una relación con nuestro Padre Celestial. Esa es la justificación. De lo contrario, nadie puede ser salvo. Por sí mismo nadie puede ser salvo si no es por la obra de Jesucristo. Eso de que todos los caminos nos llevan a Dios es mentira.
es mentira. Si nosotros vamos a ver las otras religiones, son dos religiones básicas, porque todas las demás religiones se basan en obras. ¿Cuánto haces? Y de esa manera vas a recibir el cielo. Nosotros no pensamos así, no creemos así. Nosotros para entrar al cielo necesitamos recibir al Señor Jesucristo. Es la única forma, es la única manera de entrar al cielo. Y de esa manera es que somos justificados. Eso se llama justificación, no por obras. La religión de nosotros, si lo queremos llamar religión, es gracia, es por gracia. No es porque nosotros hayamos hecho, nosotros no hemos hecho nada. Y lo que hacemos ahora, conociendo al Señor Jesucristo, lo hacemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos gobierna, que nos guía, que nos orienta y nos manda a hacer buenas obras. ¿Sí entiendes eso? Porque es importantísimo tener eso claro, de que nadie se puede salvar por sí mismo. Por eso es la confusión de muchas personas. No, yo sí creo en Dios. No, sí, yo creo en Dios. Puedes creer en Dios, pero si tú no reconoces que el Señor Jesucristo fue el que pagó por ti para perdonarte todos los pecados, no eres justificado delante de Dios para que Dios te vea con los ojos de Cristo. Dios nos ve a nosotros bonitos porque tenemos la sangre de Cristo. Si nosotros no estamos bañados con la sangre de Cristo, nosotros somos horribles delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Tenemos que bañarnos con la sangre de Cristo para entrar a la presencia de Dios y que Él nos vea justificados. Este es mi hijo, ven para acá, que perteneces a mi familia. De resto no, por mucho que hagas, que 1000 obras, que obras de caridad, no, eso no vale nada para Dios si no eres justificado por medio de la muerte y la resurrección y la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Y por qué dicen por sus obras los reconoceré? Por tus obras por sus obras, claro, por sus frutos los reconocerás. Sí, porque los frutos vienen después de la semilla. Primero se siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Si tú tienes la semilla de la palabra de Dios sembrada en tu corazón y crees en el Señor Jesucristo y obedeces la palabra de Dios y tienes una relación con Dios, vas a dar fruto y esos frutos se van a notar en tu comportamiento, en tu carácter. El fruto del Espíritu Santo es alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Esos son el fruto del Espíritu Santo. Humildad, fidelidad y dominio propio. Yo no puedo tener esos frutos por mí misma. Yo no puedo, por más que yo tenga mi voluntad ordenada y quiero hacerlo, yo no voy a tener esos frutos por mí misma. Yo lo tengo como resultado, como consecuencia de haber tenido la semilla, que es la palabra de Dios, de haber obedecido la palabra de Dios y de tener esa relación con Dios. De lo contrario, no. Yo puedo, Dios mío, yo quiero ser paciente, yo quiero ser paciente, yo quiero ser paciente, yo quiero... No, eso no sirve. O sea, simplemente la paciencia, la humildad, la fidelidad, el dominio propio, el amor, la alegría, la paz, la amabilidad y la bondad son el resultado de todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios y de la relación que tenemos con Cristo. De ahí es que va a salir el fruto. ¿Ves? Entonces, el fariseo pensaba que llegar a Dios con sus obras, con decir, mire, yo ayuno, yo diezmo, entonces yo soy mejor que los demás. En cambio, los otros son tan malos, ese recaudador de impuestos es una porquería, no sirve para nada. Eso ante Dios es detestable. Pero, ¿cómo llegó el recaudador de impuestos? Con un corazón humilde. Señor, yo soy pecador. Y así hemos llegado todos a los pies de Cristo, con un corazón convencido, reconociendo que soy pecador, que necesito un Salvador, que necesito un Redentor, que necesito que alguien me salve de donde estoy, porque mi vida no tiene sentido, porque mi vida no vale nada. Cuando yo recibo al Señor Jesucristo, soy justificada y ahí comienza mi vida con el Señor Jesucristo de santificación. Ahí es donde comienzo yo, lo que dice la palabra de Dios, a ser el bebecito que recibo la palabra de Dios como leche
en donde me voy alimentando espiritualmente de la palabra. Es tan importante estar alimentándonos de la palabra de Dios para ser santificado, ir en ese camino de santificación, ir en ese camino donde todos los días me doy cuenta de que hay errores, de que tengo que corregir, de que tengo que renunciar a cosas, que tengo que dejar, que tengo que abandonar, también tengo que crecer en otras cosas. Entonces, el Señor en su palabra nos va mostrando en qué estoy bien y en qué estoy mal. Ese es el camino con el Señor de santificación. Yo como persona, como hija de Dios, llego ante el Señor con un corazón honesto, sincero, y decirle, Señor, yo no tengo nada para darte. Todo lo que yo tengo es tuyo. No es por mí, por mis logros, por mis éxitos, por mis méritos, por mi cara, por mi inteligencia. No, todo lo que soy es por Dios. ¿Cómo voy a llegar yo con Dios a dármelas de qué? ¿De qué me las voy a dar? ¿Ves? Eso es, y así fue como llegó el recaudador de impuestos, con un corazón completamente abatido, arrepentido y queriendo que fuera Dios el que lo reconociera. Y fue donde el Señor dice, porque Dios es santo, Dios es 3 veces santo y Dios es justo y Dios hace justicia. Entonces, ninguno de nosotros somos justos, solo Dios. Y el Señor nos justifica por medio de la sangre de Cristo. Necesitamos a Cristo. Y ahí en el versículo 14 dice, les digo que o sea, el último, el recaudador de impuestos, que llegó con ese corazón arrepentido, diciendo que era un pecador y pidiéndole al Señor compasión y misericordia, les digo que y no aquel, o sea, el fariseo, volvió a su casa justificado. O sea, ¿cómo llegó a su casa? Perdonado, lavado, limpiado, justificado ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. Pues todo el que así se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces es revisar nuestro corazón, qué tanto nosotras nos exaltamos o nos humillamos delante de Dios, porque lo importante aquí es delante de Dios, cómo nos ve Dios. Preguntarnos, Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo ves mi corazón? ¿Qué hay en él todavía que estoy guardando por allá? Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez, si me estoy creyendo más que los demás, si estoy criticando a los demás por lo que hacen, o me fijo mucho en los errores de los demás y no me doy cuenta de dónde me sacó el Señor, no me doy cuenta quién era yo antes de conocer al Señor. Entonces nos falta mucho entender la palabra del Señor para ser más humildes, para ser más llenos de su presencia y reconocer que la jactancia, que la exaltación de nosotros mismos no es agradable a Dios, no es agradable a Dios, es detestable. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, que no era capaz ni siquiera alzar la cabeza, de alzar la vista al cielo, ese recaudador venía con las manos vacías, venía para contribuir a su propia salvación. Lo único que tengo es un corazón humillado, pidiéndote compasión, pidiéndote misericordia, porque ¿quién soy yo delante de ti, Dios mío? Es que si yo me comparo delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Somos como hormiguitas. Ahí está la diferencia tan grande entre estas dos personas, en donde significa muchísimo, muchísimo para nuestra vida de ahora y nuestra vida futura, en que nuestra justificación, esa justificación de Dios, está basada en una justicia que no está basada en nosotros, sino en Dios, en Cristo. Cristo es y debe ser el centro de nuestra vida. Debe ser el que gobierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y fue el que dio la vida por ti. Por lo tanto, yo no soy nada sin Él, no puedo hacer nada sin él no puedo, es imposible. Entonces, no creer en mi propia justicia. Yo no puedo ser redimido por mi propia justicia. Entonces,
confiar en el Señor Jesucristo para poder ser esa persona humilde. Y fíjate que la humildad es el fruto del Espíritu Santo también. Entonces, ¿de dónde viene la humildad? De que todo el tiempo, cuando yo leo la palabra de Dios, yo veo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios majestuoso, un Dios que es amor y es justicia. Así de esa manera fue que nos perdonó Él, nos perdonó, quiso perdonarnos. Él es el que tiene misericordia de nosotros. Todo lo hizo Él, todo es por Él y para Él. Y gracias a Él es que estamos como estamos. Gracias a Él es que estamos como hijas de Él. Es por Él, es por nosotros. Fue a su casa perdonado, fue a su casa siendo justificado. Tenemos paz nosotras, ya tenemos esa paz de Cristo en nuestro corazón, sabiendo que en cualquier momento podemos contar con Él, porque ya nos perdonó, porque ya tenemos acceso a su presencia. Hay personas que piensan que por hacer obras ya tienen acceso a la presencia de Dios y no es así, que ya tienen acceso al cielo por las obras que hacen. No es, si no reconocen al Señor Jesucristo, no tienen acceso al cielo. Y eso hay que decirlo. Y nosotras debemos decirlo porque nosotras somos las personas encargadas de manifestar y expresar las buenas nuevas de la palabra de Dios, donde está escrito: nadie entra al cielo sino por Cristo. Jesucristo es la entrada al cielo. Y si yo no lo reconozco, no vas a entrar. Entonces, no, ahí está. Miremos Romanos 3, que te decía, Tita, para fortalecer esto. Sí. Fíjate que el fariseo tenía posición, ¿no? Pero todavía tenía esa guerra con Dios, confiando en su propia justicia, confiando en sus propios logros. Era una persona sin perdón, todavía no conocía el perdón. ¿Por qué? Porque la justificación es la que nos da ese perdón de Dios. Nunca puede experimentar un fariseo esa gracia porque todavía cree que es en sus fuerzas, en su ley. En cambio, el publicano no tenía nada que reclamar, él no tenía nada, simplemente llegó con las manos vacías y todo lo que él tenía delante de Dios era su pecado, reconocer el pecado. Eso es tan importante cuando entremos a la presencia de Dios, reconocer mi pecado y describirlo. Ay, sí, Señor, perdona todos mis pecados, ¿sí? ¿Cuáles son? Ay, tú conoces cuáles son mis pecados, ¿no? Descríbemelos, ¿cierto? Porque cuando uno describe los pecados, no es tanto para Dios, es más para uno. Reconocer, cuando uno piensa algo y lo dice, y si tienes la facilidad de escribirlo, todavía es mejor. Dios mío, yo cometí este pecado. ¿Cuál pecado? Yo dije una mentira. ¿Cuál mentira? Y vas describiendo. De esa manera estoy siendo tan específica con Dios que entro a la presencia de Dios y lo hemos dicho 1000 veces. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado. Así haya sido una mentirita piadosa, para Dios es pecado. Si yo lo reconozco, ay, eso no importa, no, eso no, Dios me va a perdonar por ese pecado. Descríbelo, reconócelo, confiésalo, arrepiéntete y cambia, cambia. Eso es lo que nos va a hacer dar fruto después en nuestro comportamiento. El reconocer, el confesar, el arrepentirse y el cambiar. El darle la vuelta al pecado. Romanos 3, leamos desde el 9 hasta el 18. Yo tengo la Reina Valera. Bueno. El 9 dice: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Queda claro, ¿cierto? O sea, queda claro que nosotros también éramos así. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a salvarnos. Si hubiera uno justo, el Señor diría, bueno, aquí hay uno. No, es que no hay ninguno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y nosotros éramos así antes de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántas personas nosotros conocemos que decimos, ay, pero es que Él es muy buena persona y es tan querido? Es que no, lo único que le falta es que sea cristiano porque es que es hermoso y hace cosas buenas, pero no es justificado, no es justo. Y lo que nosotros estamos buscando es que todas las personas sean justas, sean justificadas mediante la sangre de Cristo, porque esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, que conozcan al Señor Jesucristo, que se arrepientan y que lleguen a los pies de Cristo para ser justificados y puedan tener la salvación. Ese es todo el sentido de esta parábola, para que nosotros podamos reconocer también que sin Él no somos nada, que tenemos que humillarnos delante de Dios y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros y no exaltarnos, no jactarnos, no, porque nos volveríamos como esos fariseos que miran a los demás por encima del hombro, creyéndonos más que los demás. Y no es así. Todos los días debemos mirar nuestro comportamiento, mirar cómo estoy delante de Dios, cómo estoy, cómo me ves tú, Señor, qué ves tú en mí. Entonces, antes de mirar a los demás, mirar la viga que tengo en mi ojo en lugar de mirar la espiga que hay en el ojo ajeno. Que esa es la parábola que el Señor nos regala hoy.